Todo conflicto tiene tres componentes: el desacuerdo en la opinión, la escasez y el desacuerdo en la resolución. El desacuerdo en la opinión significa que todo conflicto se basa siempre en una diferencia de deseos, necesidades y valores. La persona que opina que una empresa debería contratar más empleados, quiere que su empresa contrate más empleados, lo desea, lo ve necesario. Más allá del poder operativo para transformar esos deseos en realidades, el conflicto siempre nace a partir de diversas imágenes de un futuro deseable que los interlocutores tienen en mente. Ese poder operativo de transformar esos deseos en realidades lleva a la existencia de dos tipos de conflictos: los conflictos operativos y los conflictos personales. El conflicto operativo es aquel en el que la diferencia pasa por una decisión material. ¿Qué va a hacer cada uno en el futuro? Esto quiere decir que de este conflicto surge un curso de acción. En el conflicto personal, la diferencia es sobre un valor abstracto. ¿Quién tiene razón? Por ejemplo, dos espectadores que opinan sobre qué debería ser el director técnico del equipo de fútbol. O dos ciudadanos que opinan sobre si las empresas de telecomunicaciones deberían ser públicas o privadas. Puede ser un muy buen pasatiempo y hasta incluso puede tener un potencial educativo si ambas personas discuten o dialogan de una manera productiva. Entonces, el desacuerdo en la opinión deriva en dos clases de conflictos: aquellos que pueden tener consecuencia en la acción y son conflictos operativos, y aquellos que pueden que no tienen consecuencias en la acción y son conflictos personales. Es sumamente importante tener presente cuándo estoy frente a cada uno de los conflictos para saber qué tipo de discusión plantear o qué tipo de diálogo darme y para qué me doy esa discusión o me doy ese diálogo. En otro momento mostraremos las diferencias entre un diálogo y una discusión, qué me lleva a cada lugar. Más allá de esto, lo que queríamos graficar aquí es que en realidad todos los conflictos son personales. Solamente se diferencian en la posibilidad de conducir a una acción real o aquellos que no tienen consecuencias en la acción. Entonces, aquellos en los que los participantes tienen poder para decidir acciones futuras son los conflictos operativos. Los otros son personales. El segundo componente de un conflicto es la escasez. La escasez significa que existe una carencia que impide que cada persona obtenga lo que desea en forma independiente. Se genera en la escasez un espacio común. La restricción genera la interdependencia. En los conflictos operativos, la escasez es de recursos materiales. Si no tengo presupuesto para contratar más empleados, esto genera una escasez a la hora de que un gerente necesite o crea necesitar inexorablemente más empleados en su área. Esto genera conflictos operativos. En los conflictos personales, en cambio, la escasez es de razón y de posición, como si tener la razón fuera un objeto preciado que le permite a uno adquirir ascendencia sobre el otro.
como si fuera algo que me puedo llevar a mi casa y sentirme victorioso de haber abatido a un supuesto enemigo que pensaba distinto. El tercer elemento de un conflicto es el desacuerdo en la resolución. Es una diferencia sobre el mecanismo de adjudicación cuando diferentes personas sostienen distintas posiciones sobre el uso de un recurso escaso. ¿Cómo se resuelve? En los conflictos operativos, aquellos que tienen la posibilidad de un curso de acción y hay que decidir frente a esta diferencia de opiniones y frente a esta escasez de recursos, ¿cómo continuamos? ¿Qué acciones tomamos? Si la discusión, si la diferencia de opinión se da entre niveles de autoridad iguales, semejantes, el consenso material parece ser la mejor solución. El consenso material es aquel que se arriba cuando todas las partes estarían de acuerdo en firmar que esa es la mejor solución. Es la que requiere de más trabajo, de más diálogo. Y es la que necesita de algunas premisas a la hora de plantearse personalmente este modo de solución. Es decir, ¿cómo lograrlo? En primer lugar, reconocer nuestra forma de reaccionar al conflicto. ¿Qué me está pasando a nivel emocional respecto de este conflicto que acaba de surgir? En segundo lugar, tomar distancia, aunque sea brevemente, por unos segundos. El modo de tomar distancia es único para cada persona. Algunos intentan respirar, otros distanciarse unos segundos, otros mentalmente pueden hacer esa separación. Lo importante es parar o detener el modo reactivo para proceder de un modo proactivo. Es decir, el modo proactivo es el que introduce la reflexión entre la recepción del estímulo y la reacción. No reacciono inmediatamente cuando recibo el estímulo. Frente a un conflicto es muy importante poder adoptar esta separación, reflexionar y luego ver cómo se procede. Hay algunas habilidades que tienen que estar presentes en la resolución de un conflicto camino a un modo colaborativo. Comunicación efectiva. Esto es algo que hemos estado tratando en otro módulo de este mismo curso y que podrán encontrar en la misma plataforma. El encuadre intencional, es decir, que yo pueda establecer adecuadamente, a partir de una comunicación efectiva, cuáles son las intenciones de cada una de las partes que intervienen en el conflicto. Esto abre el camino a la negociación. El famoso ejemplo de la disputa por la naranja. Si yo hago un excelente encuadre intencional y logro determinar que la intención de una de las partes es obtener el jugo de la naranja y la intención de la otra parte es obtener la cáscara para hacer dulce o mermeladas, entonces la disputa sobre la naranja cambia. Y por último, el compromiso en la resolución. Que me comprometa en arribar a la mejor resolución de este conflicto. Que realmente me importe, que me involucre en la resolución de este conflicto. Bien, esto lo decíamos en torno a la posibilidad de arribar a un consenso material y cuál sería la mejor forma y cuáles serían las predisposiciones individuales de cada uno de los intervinientes en el conflicto. De fracasar esta posibilidad material,
de arribar al conflicto, de arribar a la solución del conflicto, el consenso formal sería la respuesta adecuada. El consenso formal se refiere a adoptar un mecanismo que permita una solución de la controversia o del conflicto que salga de la opinión de cada una de las partes. La democracia es una solución de consenso, una solución formal de consenso. Cada uno de los partidos tiene su propia opinión sobre la realidad y tiene su propia opinión sobre los posibles cursos de acción. Y existe escasez porque el gobierno es uno solo. La democracia, a través del sufragio popular, interpone un mecanismo de consenso formal para resolver esos conflictos. Otro mecanismo de solución a través del consenso formal sería acudir a un rango superior en la escala jerárquica de una organización. Acudir al presidente de la organización, al director de la institución de la que se trate, para que sea él el que tome la decisión, luego seguramente de haber escuchado todas las opiniones. La propiedad sería otra forma de arribar a un consenso formal. El dueño de la propiedad, el que tiene la propiedad de lo que se trate, es el que toma la decisión. Esto en tanto conflictos operativos, es decir, debo arribar a una solución para tomar un curso de acción. En los conflictos personales, es el derecho de propiedad sobre sí mismo o soberanía individual el que predomina. Yo voy a seguir pensando de la misma manera y la otra parte seguramente también. Los dos podemos respetarnos en nuestras diferencias. Es muy importante tener en cuenta en este tipo de conflictos que hay niveles de vínculos interpersonales y niveles emocionales que deben ser resguardados y que deben ser cuidados antes de avanzar en el conflicto. Bien, hasta aquí los tres componentes fundamentales del conflicto. A continuación, les dejo un cuadro que simplifica lo dicho hasta aquí. Los tres componentes o elementos del conflicto: el desacuerdo de opinión, la escasez, el desacuerdo de atribución o de resolución del conflicto. Cómo el desacuerdo de opinión me otorga la posibilidad de diferenciar dos tipos de conflictos, los personales y los operativos. La escasez, que frente a los conflictos personales es de razón o de posición, y que frente a los conflictos operativos es de recursos materiales. Y el desacuerdo de atribución. En los conflictos personales, el derecho de propiedad sobre sí mismo, soberanía individual, pero ambos, los dos, podemos respetarnos en nuestras diferencias, y esto es importante de recalcarlo, y en los conflictos operativos, el desacuerdo de atribución puede ser, sería lo mejor que fuera, el consenso, buscar un consenso material o buscar, en su defecto, un consenso formal. Muchas gracias. Sigamos en este curso.